Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas sean. Les damos la bienvenida al podcast de Proyecto Altavoz, Educo Guatemala y Paz Joven, 100 bienvenidos. Me presento, mi nombre es Jairo. Hola, me presento, mi nombre es Hugo. Me presento, mi nombre es Marely. Y hoy vamos a abarcar el tema de acción ambiental. Y tenemos un invitado, el cual es... La cual le doy la bienvenida a Otto. Mucho gusto, reciban un saludo, soy Otto Añelares de Chinique, bienvenidos. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Otto. Bienvenido seas, esperamos que te la pases bien con nosotros, esperemos que compartamos pues experiencias o opiniones que nosotros tengamos, ¿verdad? Para vos, ¿qué significa defensa del territorio? O sea, unas palabras que vos nos puedas decir para que nosotros los jóvenes lo entendamos más fácil. Bueno, principalmente considero que primero es reconocernos a nosotros como seres humanos. Ajá. Recuerden, chicos, que la naturaleza, la madre tierra, como ustedes lo quieran llamar, es parte de la esencia de nosotros como seres humanos. La defensa del territorio, en dos palabras, es promover los derechos de la madre tierra como un ser más en la vida. Nosotros como personas muchas veces creemos que la tierra solo es producto de nuestro sueño, lo que nosotros queremos hacer, mas sin embargo defender la tierra o defender el territorio es pretender darle ese equilibrio y querer darle los derechos. Recordemos que todo ser que está en este mundo tiene vida, mas sin embargo muchas veces nosotros las negamos, las tratamos como si fueran un objeto, mas sin embargo la defensa del territorio es proveer que la tierra es un sujeto de derecho. Una de las dudas es ¿por qué es importante cuidar el agua, el bosque y los cerros? Bueno, iniciando, ¿por qué es importante? Ustedes consumen agua todos los días. Todos, al momento de amanecer, nosotros hacemos uso del agua, primero para el higiene, segundo para el consumo, tercero para realizar actividades que siempre y cuando tienen que ver con el vital líquido. ¿Por qué es importante cuidar el agua? Recordemos que en Guatemala somos un país que tenemos riqueza en vital líquido, mas sin embargo, hasta este momento el agua se ha visto como un comercio. Y por ende es importante protegerla. Actualmente están promoviendo una ley de aguas en nuestro país, mas sin embargo nosotros como jóvenes tenemos que ser partícipes en acciones, en promover también propuestas en cómo esta ley puede también promover realmente el derecho del agua. Segundo, el tema de los cerros. Recordemos que en principio la civilización maya, para nuestros ancestros, los cerros son sagrados. Ahí es donde ellos dialogan, hacen consultas, sobre todo allá donde ellos promueven el equilibrio de la protección de los cerros sagrados. Sabemos que en Guatemala hay muchos territorios que contribuyen a la madre tierra en tema de los cerros, que de ahí provienen los ríos, los nacimientos, y sobre todo es quien nos provee el vital líquido. Otra duda, ¿cómo fue tu primer paso como activista joven? Cuéntanos ese día. Bueno, hace como 8 años yo inicié a involucrarme en los movimientos sociales, en organizaciones de sociedad civil, siendo como ustedes. Y esa dicha que ustedes tienen ahora de ser jóvenes y ser partícipes en Paz Joven Guatemala, les abre esa puerta de decir, bueno, tenemos oportunidad de entrarnos, conocer el qué hacer de muchas organizaciones. A esa edad, pues yo no tenía la edad de ustedes, yo estaba un poco más grande. Ya recuerdo por ahí en el 2016 en adelante, me invitaron a participar en una organización que se llama Consejo del Pueblo Maya, donde nos enseñaron defensa del territorio, entrarnos en temas políticas muy culturales. Entonces, ¿cómo fue esa primera vez? En realidad, cuando uno es su primera vez, ustedes sabrán, uno siente ese miedo, ¿qué dirán de mí? ¿Qué me ven? Y si alguien me ve, lo primero que hago es ver o hacer algo que para a manera que digan, bueno, este patojo que es aquí, ¿verdad? O qué onda, ¿de dónde viene? Pero realmente mi primera vez fue muy bonita porque el sabio consejo es cuando uno se junta con personas grandes en un movimiento, en una organización. Por ejemplo, si en Paz Joven hay personas ya adultas, yo me tengo que estar detrás de ellos para escuchar qué dicen. Y si están dialogando, yo escucho. Mi primera vez fue esa. Siempre me dio curiosidad de escuchar qué planifican, qué dicen, qué hacen. Y entonces eso despertó en mí decir, bueno, si este es el camino que yo debo de seguir para ser un activista, un joven luchador, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Una primera vez muy bonita, una experiencia que realmente siempre la recuerdo porque realmente estos quedan marcados en la vida y creo que eso es parte de nosotros como juventudes para movilizarnos y sobre todo exigir que se respeten nuestros derechos. Muy interesante lo que nos dice Soto.
Sí, porque personalmente me gusta mucho estar en este proyecto. Es muy bonito porque aprendo nuevas cosas, nuevas experiencias. También estoy actualmente en una red de jóvenes que también gracias a Paz Joven estamos impulsando en mi municipio, que yo vengo de Chichicastenango, que es un municipio de Santa Cruz del Quiché, y estamos fundando una pequeña institución, se podría decir, pero la vamos a hacer crecer hasta impulsarla y más allá. Pero uno de estos temas abarca algo. Mira, yo soy estudiante y como estamos hablando de esto de la acción ambiental y todo, sabemos que en nuestro país hay mucha contaminación. La verdad, en carreteras, en ríos, en lagunas, hay mucha contaminación. Yo como estudiante, ¿qué podría hacer para que eso cambiara? O sea, ¿qué podría hacer esta semana para que marque el cambio? Todos los días nosotros nos levantamos pensando el qué hacer. Muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos, si hoy me voy a ver bonito, mañana, qué me compro, o un par de zapatos se me arruinaron y todo. Básicamente nosotros vemos a veces nuestras necesidades básicas, pero el punto aquí es, ¿qué debo hacer yo mañana, pasado, esta semana para contribuir al cambio del medio ambiente? El cambio debe iniciar desde nosotros, desde el hogar. Al momento que usted llega a su casa, coloca su mochila, enciende la luz. Por ejemplo, ahorita que hay sol, hay claridad, yo puedo abrir mi ventana y que la luz natural entre a mi habitación. No es necesidad que yo venga y encienda la luz, porque recordemos que la luz también genera contaminación y genera gastos al vital líquido, que es el agua, porque de eso es. Entonces, ¿qué hacer? La acción debe nacer de uno mismo, nacer de ustedes mismos. Cada sueño que uno tiene debe nacer de uno mismo para luego dar esa propuesta. Y yo felicito a ustedes como jóvenes, están en una organización en el municipio de Chichicastenango y ver qué hacer. Lo clave acá es que ustedes piensen qué acciones hacer. Las pequeñas acciones que ustedes deben hacer, eso viene a sembrar el buen futuro para nosotros. Y recordemos de que las acciones que ustedes hacen en casa, en la escuela, en el instituto, en el colegio, eso abarca a contribuir en mejorar nuestro medio ambiente. Recordemos que el cambio climático hasta ahora ha aumentado bastante. ¿Cuántos días estuvimos sin agua? ¿Cuántos días no llovió? Y todos nos andábamos quejando de calor y sol. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicieron ustedes? Y es la pregunta que el compañero hace. ¿Qué acciones yo voy a hacer? Con la edad que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me escucharán en mi comunidad? La invitación es que te puedas unir y a las organizaciones comunitarias, que en la escuela, si formas parte de algún comité, si formas parte del gobierno escolar, bueno, hay que promover por medio de una fotografía, por medio de un mensaje en las redes sociales, ver la forma en cómo y sobre todo involucrarte en las organizaciones sociales. Yo sé que como jóvenes muchas veces no tenemos esa oportunidad de decir, bueno, si a mí no me invitan yo no voy, no me interesa, a mí me interesa más sacar un título, graduarme y punto. Pero en realidad que las acciones que debemos de hacer es pensar en cómo nosotros contribuyamos para que nuestra madre tierra, el cambio climático, no nos afecte, ¿verdad? En la actualidad. Por ejemplo, ustedes están de verde ahora. Ese es un mensaje que podríamos darle a la sociedad. Bueno, seamos un mundo verde, ¿verdad? Un plus que digamos, bueno, que mañana sea un día verde. ¿Por qué? Bueno, una acción que yo haga, buscar en cómo mi basura depositarla en su lugar. Pensemos en que mañana yo pueda comprar algo en la tienda que tenga muchas bolsas y decir, bueno, esta bolsa tengo que ver cómo reciclarla, pensar en cómo convertir esta bolsa en algo que pueda servir, sea útil, en que no contamine el ambiente. O sea, son acciones pequeñas que uno hace que realmente promueven grandes cosas. ¿Cómo escucha a la gente del pueblo antes de decidir una acción? Es muy difícil pensar que muchas veces en las comunidades o la gente o los pueblos tengan conciencia. Nosotros hemos hecho actividades de sensibilización en las comunidades en decirle, bueno, hay que hacer jornada de limpieza. Pero antes de una acción, nosotros como jóvenes muchas veces los pueblos o las comunidades no nos escuchan. ¿Por qué? Porque creen que nosotros todavía tenemos esa incapacidad o somos pequeños que ellos y la superioridad del adulto cree que tiene toda la razón. Pero en este caso, antes que el pueblo tome una acción, siempre hay un consenso. La clave acá es el diálogo, el consenso,
el platicar, el conversar. Ustedes logran organizarse y conversan entre sí y luego se toma la decisión. Y por eso los pueblos, antes de tomar una decisión o antes de una acción, dialogan, platican con una taza de café, con una taza de chocolate, en el campo, en la orilla de un río, donde se escuche correr el agua, sentado en una piedra, con un sombrero, o pescando o algo, ¿verdad? Las juventudes ahora, cuando donde hay libertad, todavía no hay contaminación de los ríos, salimos, pescamos, aunque no sean peces mojarras grandes, pero hay pescaditos, y al momento de sacar un pez uno dice, wow, hay más, ¿verdad? Y entonces, acciones que nosotros podemos hacer, luego de eso, de platicar, ir a convivir un momento, pensar, entonces, ¿el pueblo qué hace para tomar una acción previo a eso? Entonces, el pueblo dialoga, se siente, conversa, y sobre todo, bueno, a tomar esa decisión, y sobre todo, ¿verdad?, que todos escuchen, que todos platiquen, que todos opinen, porque las decisiones que se toman muchas veces son para siempre y no son revertibles. Y por eso es importante dialogar, consensuar antes de tomar una acción. ¿Qué es una consulta comunitaria y qué hace de forma respetuosa y clara? La consulta comunitaria es un principio de diálogo que tienen los pueblos originarios. Recordemos de que cada pueblo, cada comunidad tiene principios, tiene forma de organizarse. Y la consulta comunitaria, si nos enfocamos en la consulta comunitaria de buena fe, es en decir, ir a preguntarle a las comunidades si están de acuerdo o no con cierta acción. Por ejemplo, en el tema de cambio climático, en el tema de la minería, el tema de hidroeléctricas. Ustedes han escuchado que hay minerías, que hay hidroeléctricas, empresas y todo eso. En Santa Cruz, acá en Quiché, hubo, si no mal recuerdo, por ahí del 2010 para atrás, hubo una consulta comunitaria en decir no a la minería. ¿Y por qué es importante una consulta comunitaria? Es cuando las comunidades decidan si otorgar su territorio, otorgar sus propiedades comunales a cierta empresa que quiera extraer algún producto que tiene que ver de naturaleza en temas digamos, económicos, porque veámoslo de un enfoque que muchas veces las empresas o organizaciones extranjeras ven a veces nuestras tierras como recursos económicos, que nosotros la vemos como bienes comunes naturales. En este caso, la consulta comunitaria lo que hace es frenar a que estas situaciones vengan a dañar la madre tierra. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es primero organizarse desde la comunidad, que los líderes, liderazgos, jóvenes, mujeres, niñas, adultos, autoridades organicen, bueno, hacen su buena planificación y bueno, y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra consulta comunitaria. ¿Y cuál es el voto? Dependerá cómo lo van a hacer, si es levantar la mano o es hacerlo por medio de un voto popular. Es importante recordar que las consultas comunitarias vienen a dar un plus en nuestra sociedad, en decir, bueno, esta es una normativa que dice que no se puede hacer tal situación. Por ejemplo, en temas de cambio climático en este momento, medios ambientales, gracias a las consultas comunitarias, no hay mucha tala ilegal de árboles. Porque también mucha gente está organizada y dicen, bueno, nosotros tenemos nuestra consulta y si las instituciones otorgan una licencia, nosotros salimos a la defensa. Como defensores de derechos humanos muchas veces corremos el riesgo de decir, bueno, es que si nos pasa algo, ¿qué hacemos? Máximo nosotros los jóvenes decimos, se me va a acabar la vida, yo quiero ser alguien en la vida, alguien grande, alguien superior, pero cuando si me voy a organizar y digo, bueno, me van a decir, ¿y si me va a pasar algo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Se acaba mi vida? ¿Verdad? Entonces, las acciones tenemos que verlas desde un punto de vista que la consulta comunitaria es una base fundamental para decir no al extractivismo, no a la tala ilegal de árboles y no a la invasión a nuestras tierras comunales o también comunitarias. Es muy interesante lo que nos dices respecto al tema porque es cierto, tenemos que cuidar nuestros patrimonios y todo, ¿verdad? Pero también otro tema también nos abarca muchos, porque ¿cómo podemos nosotros trabajar con las autoridades de nuestros, puede ser nuestras comunidades, nuestros municipios, nuestros departamentos, con la municipalidad? ¿Cómo nos podemos coordinar nosotros? Tal vez con los COCODES se podría decir, en caso de los que vivimos en comunidades, ¿verdad? ¿Cómo nos podríamos coordinar o cómo podríamos hacer para que se organicen con la escuela, para llevar un nuevo conocimiento, para hacer que más jóvenes se unan a esta causa? Algo principal que funciona son actividades de sensibilización, pero es complicada la coordinación a veces en decir, bueno, yo soy joven, soy de mi comunidad y
Y si me dicen, bueno, sos ciudadano hasta los 18 años, uno cumple los 18 años, tenés oportunidad de participar en el órgano del COCODE, en el comité de mujeres o una organización de juventudes. Pero recordemos que en las municipalidades existen las organizaciones de juventudes, a niñez y adolescencia. Muchas veces, realmente, soy sincero, muchas veces estas organizaciones no promueven acciones realmente que vayan dirigidas a las juventudes, máxima a los adolescentes. Yo preguntaría a ustedes, ¿ustedes han participado en una actividad que haya promovido la municipalidad? ¿Alguna actividad que vaya dirigido a jóvenes que digan, bueno, que vengan los jóvenes de Chichi y los jóvenes de Santa Cruz a participar en esto? Es una acción que nosotros queremos hacer. Yo diría que no, porque no hay esa voluntad de decir, bueno, hagamos esto para los jóvenes. Y en coordinación, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, como juventudes, ustedes que están organizados, les están dando esa oportunidad de poder desarrollarse, organicen jornadas de sensibilización a las escuelas. Vayan a las escuelas a pedir coordinar primero con el CTA. Ustedes vayan, manden una nota, pedir permiso y digan, bueno, nosotros queremos ir a tal escuela a hacer una presentación de una coreografía de la Madre Tierra, por ejemplo, o a presentar una estampa sobre la Madre Tierra o temas de contaminación ambiental. Hacer coordinaciones, decir, bueno, nosotros queremos ir a tal escuela y imprimimos una ficha y la vamos a ir a colocar. ¿Cómo es el antes, el ahora y el después de la Madre Tierra? ¿Cómo ha sufrido cambios? O sea, ustedes busquen y decir, yo sé que es difícil, pero al hacerlo, cuando ustedes ya están dentro, se dan cuenta de que es todo fácil. Lo que requiere es voluntad, corazón, amor, dedicación y lo que uno requiere. Nunca crean que cuando uno hace una acción a favor de la Madre Tierra, uno tiene una paga. O sea, uno no espera que le paguen. ¿Por qué? Porque la Madre Tierra no paga económicamente. La Madre Tierra paga dándonos vida, aire, salud y sobre todo un techo donde vivir. Ustedes sabían que en la Tierra nosotros tenemos 3 casas. El primer hogar es estar bien dentro del vientre de nuestra madre. Ese es el primer hogar. El segundo hogar es vivir bajo un techo. Y el último lugar donde uno descansa cuando uno muere. Y el cuarto hogar es cuando uno ya sabe a dónde le lleva el destino a uno. Entonces, esas acciones que ustedes deben de pensarlo, yo sé que es difícil hacerlo, pero las coordinaciones desde lo local, comunitario, organícense y busquen la forma en cómo llegar y tocar el corazón, la esencia de eso, decir, bueno, las juventudes de ahora, los saberes ancestrales en la actualidad, en la juventud, muchas veces se pierde. Muchas veces nos inclinamos más en la inteligencia que está actualmente, la inteligencia artificial, y dejamos por un lado la inteligencia ancestral. Hay 2 IAs. Ustedes sabían, hay 2 IAs. La inteligencia ancestral, lo que nos enseñaban nuestros papás, nuestros abuelos, y la inteligencia artificial, que es la actual, que nos está, como decir, oprimiendo si nosotros nos dejamos. Pero son acciones también que podemos hacer, que a través de la inteligencia artificial, buscar cómo nosotros podemos promover acciones que en coordinación con nuestras autoridades, las escuelas y, no decir, las organizaciones de las municipalidades que promueven actividades para las juventudes. ¿Qué les parece? ¿Ustedes están de acuerdo en hacer una acción? Organícense. Lo importante acá, chicos y chicas, es que ustedes tengan esa voluntad. No crean que después que se termine el proyecto nos quedamos. No, ustedes sigan. Si se va uno, no nos vamos a ir todos. Muchas veces en una organización se va el presidente, el vicepresidente de la junta directiva y nos quedamos solos. Pero sin embargo, a veces solos logramos hacer más acciones para garantizar una calidad de vida de nosotros y buscar el buen vivir para las demás juventudes que vienen detrás de nosotros. ¿Qué piensan? Pues muy de acuerdo contigo con lo que nos dices, porque es cierto, como tú dices, después de que el proyecto termine o algo, nosotros no tenemos que renunciar, sino que al contrario, con los nuevos conocimientos que nosotros tenemos, lo nuevo que nosotros llevamos, se podría decir en la mente, lo nuevo que nosotros hemos visto gracias a este proyecto, podríamos hacer más cosas, podríamos hacer que más jóvenes se unan a la causa, podríamos hacer que esta organización crezca más. ¿Por qué? Porque el tema que nosotros abarcamos es muy importante, como tú nos decías. El ambiente no nos paga económicamente, pero nos paga con un hogar. Y es muy cierto, porque el ambiente nos ha dado tantas cosas hermosas, nos da ríos, nos da lo que es la lluvia, la naturaleza. ¿A dónde va uno cuando uno se siente agobiado? ¿A dónde va uno cuando uno se siente triste? A veces uno tiene ganas de estar solo. Uno puede ir a encerrarse
a un lugar muy aislado, por así decirlo. Podría ser a un bosque, a un lugar donde haya un río, a un lugar en donde nadie más lo moleste, a un lugar donde no se escuche el ruido de los automóviles, sino que solamente se escuche el ruido de la naturaleza, las aves, los animales del campo. Si la naturaleza estuviera más explotada de lo que está actualmente, ¿a dónde acudiría el ser humano para tener un poco de libertad, un poco de descanso de la gran ciudad? Es muy importante que nosotros conservemos el ambiente para que el ambiente se mantenga puro. Una de las preguntas, ¿qué palabra o idea básica debería conocer un joven? Yo creo que principalmente nosotros no conocemos la verdadera felicidad. Muchas veces nos dicen, casate para ser feliz, cómprate tu carro para ser feliz, cómprate una moto para ser feliz, gradúate para ser feliz, y todo es materializado. Pero Cierto. la palabra que debe conocer un joven primero es la verdadera felicidad en uno mismo. Si uno es feliz, le hace feliz al mundo. Si uno es feliz, cambia la vida del mundo. Nosotros queremos que el mundo cambie y que tenga felicidad. Primero tenemos que nosotros conocer la felicidad de nosotros mismos. Felicidad no son cosas materiales, chicos. La felicidad es cómo yo me siento. La felicidad es, si ustedes son felices acá, van a ser felices además, chicos, allá afuera. Si ustedes son felices en el hogar, van a ser felices a sus vecinos. Si ustedes son felices estudiando, echándole ganas a una carrera que ustedes quieren llevar o están llevando, van a hacerle felices a los demás. El ser feliz es la clave fundamental para que un joven sea proactivo, conozca realmente los ámbitos sociales. Decía un abuelo, con mucho respeto lo menciono, Eliú Orozco, él es de San Marcos, y dice, tu contento está en ti mismo. Si tú estás contento contigo mismo, la gente va a ser feliz a tu alrededor. Si uno no es contento, uno no está feliz, la gente no va a ser feliz. ¿Qué es ser feliz? O sea, nunca nos hemos preguntado cuál es la verdadera felicidad. Yo me pongo feliz y mi papá me dice, mira, Otoniel, te compro tu iPhone, te cambio el tuyo como tenés y te doy un iPhone. Pues es una felicidad temporal. Cierto. Pero la felicidad conmigo mismo, conocerme a mí mismo, entenderme a mí mismo, esas son las palabras clave. La segunda, la innovación. Todos los días tenemos que innovar. La palabra innovación significa que yo hago las cosas nuevas. Hacer cosas chileras, que ustedes mencionan a veces. Hacer cosas chileras no es copiarle a alguien. Innovar es hacer cosas distintas. O sea, si hoy yo estoy vestido de verde, mañana puedo estar vestido de amarillo, de rojo, o probablemente de negro. Pues no sé qué va a pasar conmigo. Pero al final, cada día es cambiante. Entonces la innovación debe ser todos los días. Si hoy me hice un tipo de peinado doblado para un lado, mañana me lo puedo llevar parado. Si hoy me hice las cejas, mañana me lo puedo colocar. O sea, al final la innovación es el que cambia. Tercero, nunca perder la esperanza que el ser joven es una etapa que nos ayuda a construir nuestro futuro. Si ustedes aprovechan su juventud, tienen un gran futuro por delante. Si uno pierde su juventud, no aprovecha su juventud, uno pierde la gran oportunidad que tiene hacia adelante. La juventud de ahora es una juventud que muchas veces hay que arrastrarla para que empiece a caminar. Pero ustedes que ya están dentro de la lucha, dentro de la organización, ya no es necesario arrastrarlos. Ustedes ya están. ¿Qué necesitan? Fortalecerse, innovar, ser felices con ustedes mismos y aprovechar la juventud. Son 3 tips y palabras claves que yo les puedo mencionar. Y hay más, pero nos llevaríamos el tiempo a analizarlo. Y en otro podcast podemos platicarlo y conversarlo. Y con mucho gusto podemos platicar. Es muy interesante lo que nos dices. Y es que es cierto, porque a veces nosotros pensamos que la felicidad está en lo material. A veces, como tú decías, comprarnos una moto, un carro, un teléfono nuevo, o simplemente comprarnos un par de tenis de marca nos podría hacer felices. Y sí, lo van a hacer, pero como tú decías, temporalmente. No es la verdadera felicidad que nosotros buscamos. Y como decías, tenemos que aprovechar esto de ser jóvenes. Y es muy cierto, porque lo he escuchado a labios de mis padres, que por cierto les mando un saludo, que ellos a veces quisieran volver a ser jóvenes. Ellos a veces quisieran regresar el tiempo para hacer lo que no pudieron hacer cuando eran jóvenes. A veces me cuentan que si pudieran regresar el tiempo cuando eran jóvenes, ellos harían un pequeño cambio siquiera para mejorar en el futuro. Y como lo que decías, es muy cierto que nosotros como jóvenes tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Muy bien. En redes sociales, ¿cómo
contar lo que pasa sin exponer a la persona ni lugares sagrados? Bueno, ¿qué hacer para no exponer a las personas y lugares sagrados? O sea, como decir, si están invadiendo Humarcaj, por ejemplo, y alguien está dañando Humarcaj, alguien va a ir a hacer cosas que no tienen que ver con lugares sagrados. ¿Cómo hacer una denuncia o para no exponer a la persona? Comprendo. Muchas veces nosotros tomamos las cosas muy personales, pero tienen un enfoque en que darle. Por ejemplo, yo veo algo que están invadiendo un lugar sagrado. Aquí en Santa Cruz tenemos varios cerros, en el Quiché y en Chichicastenango también hay cerros sagrados. Pero muchas veces las personas llegan, lo ocupan por hacer otras cosas que no vienen a ayudar a la conservación de la misma. En redes sociales, ¿cómo nosotros podemos hacer para tampoco decir, bueno, yo voy a colocar a esta persona y la voy a difamar, le voy a dar una descripción para que se sienta mal? No. Muchas veces tenemos que ser muy analíticos, empezar, bueno, quiero construir un texto, por ejemplo, o poner una fotografía. Yo puedo hacer una comparación. Bueno, voy a ir a tomar una fotografía en un cerro donde está lleno de árboles. A ver, no es chiste, pero a veces le llaman a Cepelá. Aquí, antes de llegar a Chichicastenango, antes le decían Cepelá, pero muchos lo toman como chiste, ahora le llaman Cepeló. ¿Por qué? Porque no hay árboles. Se pelaron los árboles, ya no hay nada, está pelón. Ya no es Cepelá, como yo a ser Cepeló. Pero ¿quién botó los árboles? Muchos sabemos quién fue. Pero sin embargo, nunca venimos y dijimos, bueno, esta persona fue, esta persona fue. Muchos venimos y denunciamos, compartimos, escribimos un artículo, un texto. Y creo que muchas veces es importante lean y hagan su artículo, escriban. No importa si son 3, 4, 5 palabras, aunque ¿saben qué pasa nosotros los jóvenes? Cuando subimos algo en redes sociales, cada rato lo miramos si subió, si tiene 5, 10, 15, 20 likes, cuántas reproducciones. Y cuando vemos solo tiene 2, dijimos, bueno, esto no llama la atención, de plano, lo que dice no sirve, pero no. Realmente eso queda ahí y eso es el comienzo de poder empezar a involucrar en las redes sociales en decir, bueno, si tiene 3 vistas, un like o un me encanta o solo uno, no me importa. Lo importante es que lo hice, lo escribí, sin exponer a nadie más. Lo importante es que nosotros tengamos una conciencia en decir, bueno, de una o de otra forma hay que utilizar las redes sociales para decir, bueno, los lugares sagrados se respetan. Los lugares sagrados. En el año 2015 hubo una persecución con autoridades ancestrales, con guías espirituales en el tema de la protección de los lugares sagrados. Y muchas veces la gente lo comercializa y dicen, por ejemplo, no deberíamos pagar para entrar a Humarcaj, porque es un lugar sagrado propio del pueblo. Pero más sin embargo, a veces, bueno, hay que pagar, pero son normativas, directrices que hay que respetar también en forma de gobierno. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer escribiendo, leyendo, divulgando información. Lo importante aquí, chicos, es leer y nunca cansarse de leer. Y el tips para leer no es sentarme y ver un testamento, buscar las palabras claves y luego analizarlo, describirlo, qué significa. Darle vida, darle realce a algo que nosotros queremos a veces no está vivo. Por ejemplo, dice Roberto Acabal, hasta la piedra nos sirve para descansar. O sea, hasta las piedras hablan, las piedras tienen vida. ¿Ustedes creen que una piedra crece? ¿Nunca las han puesto a analizar? Pero en realidad una piedra crece. Y la piedra es parte de la naturaleza. La piedra es parte de la madre tierra. Ustedes busquen una piedra y lo dejan en un lugar y van a ver que de aquí a un par de años, aunque no crezca como un humano, rápido evoluciona, es poquito. Pero las piedras tienen evolución, tienen vida. No hablan, pero ellas ahí están. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, es que la piedra no sirve, la sacamos. Pero la piedra cuando está cansado se sienta. Pero eso es la situación. Hay que ver las cosas, describir las cosas que creemos a veces que no valen la pena. Entonces, para no poner a alguien en mal en una red social, bueno, hay que ver la forma en cómo transformar lo negativo a positivo. Quizás a veces hay acciones que nosotros creemos son malas, pero a veces son buenas. El problema nosotros a veces es que creemos que las cosas malas son las buenas y las cosas buenas son las malas. O sea, las convertimos en otras cosas que a veces no pensamos. Pero son cosas, ¿verdad? Y qué importante es hablar de la madre tierra, de cambio climático, temas ambientales, porque la juventud es la que necesita ahora liderar acciones ambientales. Y si los jóvenes lo hacen, yo sé que
lo que estamos haciendo ahora va a llegar a más personas y va a tener un impacto. Y ustedes son esos liderazgos, son esos accionistas que aquí están ahora, como dirían, aquí y ahora, y vamos a estar para siempre, para seguir luchando y decir, bueno, hay que promover acciones y seguir trabajando para tener una madre tierra con una energía más. O sea, la madre tierra tiene energías, como las mujeres tienen energías según el calendario maya. Cuando llega el día Ish, esta energía de las mujeres, donde las mujeres celebran, las mujeres transforman, y eso es importante tener acá a la compañera, ¿verdad? Y eso es importante que ella también busque la forma en cómo transformar, porque las mujeres también son parte de la madre tierra. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué pensamos? Muy de acuerdo contigo, Otto, porque sí es un tema muy importante esto también, como decías, allá por Cepelá. Antes era muy bonito porque pasabas por ahí, era como pasar por un túnel de árboles, pasar por un lugar muy bonito, era un área boscosa, muy bonita la verdad. Pero ahora que está sin árboles es como verlo la verdad algo triste. Ya no es lo mismo de antes pasar por ahí, ya uno mira cómo los árboles ya no están, a uno le vienen recuerdos a la mente, a veces nostálgicos, a veces tristes, a veces uno piensa el único lugar en el donde se respiraba aire fresco, ahora ya no es así. Ahora lastimosamente ya está, como tú decías, está pelón, y es muy triste verlo así. Y como decías, conocemos a la persona, más no la vamos a exponer, ¿verdad? Pero justamente por eso nos abarca a otros temas también, porque ¿cómo nosotros podríamos hacer para exponer al pueblo si una empresa viene y nos propone nuevas cosas? ¿Cómo nosotros podríamos explicarle al pueblo cómo sería y cómo podemos decidir juntos? Las empresas tienen una forma de cómo venir a convencer a las personas. ¿Qué pasa si ustedes ahora son 3 autoridades? Y yo como empresario vengo y les digo, bueno, vean, yo voy a comprar esa finca donde hay un cerro, hay árboles, nacen ríos, hay animales, hay pacayas, un montón. Pero yo vengo y les pongo a ustedes en la mesa y digo, miren, tengan. Ustedes como autoridades, denme oportunidad, denme el paso libre. Yo ya lo compré, ya es mío y aquí está. Tengan esta cantidad de dinero. ¿Cuál es la reacción de ustedes? Si lo que me hace falta es pisto, me hace falta es dinero, ¿cómo lo vamos a tomar? Y esa pregunta me viene a colocarles este ejemplo. Hace un mes, en una comunidad acá de Santa Cruz, Caserío Culión, llega un empresario con un grupo de comunitarios son varias comunidades. Otras comunidades están organizadas y les ofrece dinero. Les dijo, ¿qué quieren? Les hago un campo de fútbol, les hago una cancha, quieren dinero para un cementerio, yo les doy todo lo que ustedes quieran. ¿Qué dijo una comunidad? Las comunidades organizadas, está bien, recibieron el dinero. Pero en una comunidad donde nosotros estamos, nos llamaron, nos dijeron, miren, el lunes hay una reunión y hay que ir. Muy bien, nosotros llegamos, nos presentamos como defensores de derechos humanos de la madre tierra y estuvimos y le dijimos al empresario, primero, el empresario ya había bajado maquinaria, es una tala ilegal de árboles, pero la acción primero que hicimos es venir al INAH a pedir una solicitud de información pública sobre licencia otorgada a esa finca. O sea, esa primera acción que debemos de hacer, informarnos primero, luego organizar a la comunidad. Nunca ir primero, meternos y decir, bueno, hay que hacer esto y lo otro sin conocer primero la problemática. Lo que hicimos nosotros, informarnos, luego pedir información pública y luego organizar la comunidad. ¿Qué le dijimos al empresario? Primero, vino a violentar principios y reglamentos de autonomía de la comunidad. El empresario ofreció una cantidad de 60,000 quetzales, ofreció construirles un cementerio y les dijo, si no me aceptan esos 60,000, les voy a dejar 40 cuerdas. ¿Ven esa loma? Les dijo, si ustedes conocen, van por San Andrés, esas montañas que hay ahí cerca de San Andrés, ve una gran montaña y le dijo, ahí les voy a dejar 40 cuerdas de terreno para construir su cementerio. Pero la gente dijo, pues que si es un barranco, si me van a enterrar ahí o pocos días voy a estar en el río. ¿Ya? Entonces dijo la gente no. Entonces dijimos nosotros, momento, primero déjenos decidir a nosotros. Vamos a estar en asamblea permanente. Y ahí estaba sentado el señor, no se quería, le dijimos, ¿puede salir? Es una decisión comunitaria. Entonces cuando él salió, nosotros nos sentamos y dialogamos con la comunidad. Nos organizamos y luego que haya entrado nuevamente la persona, le dijimos, la comunidad, su última decisión es no.
¿no? Y saben ustedes, cuando uno toma esa decisión, o sea, cuando uno tiene ese carácter, decir un no es una palabra tajante. Cuando mi mamá me dice, mamá, es que yo quiero 5 quetzales más para comprarme esta cosa, dice, no. O sea, yo me siento triste, pero en cualquier momento lo puedo recuperar. Pero hacerle daño a la madre tierra, decirle un no a alguien, es decirle que se está metiendo no solo con la comunidad, sino también con la tierra, los seres vivos que están ahí, con los ríos. O sea, entonces esto, la organización comunitaria es básico. Ustedes deben de comprender que organizados es la mejor manera de contribuir para que no hayan más problemáticas ambientales. Si no nos organizamos, las cosas pasan de apercibido. Cuando hay amenazas en torno a temas ambientales, organicémonos. Sentémonos a analizar y pensemos cuáles van a ser los resultados. Ustedes saben que existió una mina Marlin en Guatemala. Si no mal recuerdo, es en San Marcos. Luego de que la mina Marlin se haya ido, le dejaba 1 quetzal a Guatemala, 1 quetzal de ganancia. Imagínense, luego que la mina Marlin, una investigación que salió, vinieron los problemas de enfermedades de piel, enfermedades gastrointestinales, otras enfermedades. Son las consecuencias que dejan muchas veces las empresas a nuestro país, a nuestros bosques. Entonces es importante organizarse. Yo sé que ustedes van a ser grandes liderazgos. Yo sé que ustedes van a ser personas guardianas y protectoras de la madre tierra, porque ya lo están haciendo. Con esto es una acción que estamos haciendo. Y ustedes como adolescentes, yo sé que hay un camino por recorrer, pero la base es organizar, consensuar, dialogar y tomar decisiones. Cuando se toma una decisión, no esperen que alguien les diga no. Cuando se haya tomado la decisión, es que se tomó la decisión. Y ustedes son los que dirigen. Y yo sé que aquí van a haber dirigentes. Ustedes van a ser dirigentes de organizaciones, de movimientos, de liderazgos profesionales que buscan fortalecer, para sensibilizar a las personas para que contribuyan a tener el equilibrio con la madre tierra. Muy interesante lo que nos contaste, todo la verdad es un tema muy interesante, pero lamentablemente el tiempo que tenemos es algo escaso y ha llegado pues el tiempo límite que nosotros tenemos. Fue muy bonito lo que dijo y me dejó reflexionando, la verdad. Y sí, muchas gracias. La verdad fue muy bueno y me interesó mucho. Y le dejo la palabra a usted. Muchas gracias. Primero agradecerles por esta invitación. Me sentí muy a gusto y me sentí adolescente nuevamente, compartir con ustedes. Bueno, un mensaje que quiero dejarles a ustedes y a las juventudes, a las personas que nos ven es: pensemos en el buen vivir de nuestros pueblos. Actualmente estamos sobreviviendo, entonces nos hace falta alcanzar el buen vivir. Las acciones que ustedes realizan, que en más pequeño, no esperen que alguien les diga que está bien todo. Ustedes analicen, piensen y alcancemos el buen vivir, donde todos y todas tengamos la misma armonía, el equilibrio con la madre tierra. Muchas gracias y nuevamente esperemos verte en una próxima oportunidad. Y a los que nos están viendo, escuchando, no se olviden dejar un me gusta y seguirnos. Este fue el podcast de Paz Joven. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.